Ya, como me imagino, estarán todos al tanto cómo es el procedimiento de la sesión, por lo que primero vamos a pasar lista por secretaría. Rossi Pablo Ricardo, Lorenzón Milena Rosario, Moyano Jennifer Rosario, Musi Candela María del Pilar, Ernie Esteban Emilio, Martinelli Brian David, Bob Joaquín Manuel, Josen Tomás, Albert Sofía Belén, Alión María Luz, Donet Lara Guadalupe, Gardiol Clara, Gardiol Malena, Matei Irina Micaela, Palacios Julieta Florencia, Wetstein Antonella Sofía, Smith Tomás Ariel, Gauchat Guillermina y Ledros Bárbara. Bien, señores senadores, con quórum reglamentario queda abierta la sesión. Invito a las señoras senadoras Gardiol Clara y Matei Irina a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Bien, antes de entrar en las manifestaciones y homenajes, quiero agradecer la presencia del señor vicepresidente de la Comuna de Frank, Damián France. Bien, señores senadores, quien tenga manifestaciones o homenajes que realizar, sírvase a pedir la palabra. ¿Alguien que va a hacer una manifestación, homenaje? Sí, tiene la palabra la senadora Moyano. No. Sí, senadora Lorenzón, perdón, no veo el nombre. Sí. Sí, senadora Lorenzón, tiene la palabra. Bien. La Honorable Cámara de Senadores declara de su interés el reconocimiento de la Asociación Bomberos Voluntarios de la localidad de Frank, ya que brinda sus servicios desde el año 1989, ayudando y apoyando a la comunidad y localidades vecinas. Bien, invito a la secretaria de la comisión, señora Carolina Inés Bacina, y al bombero, señor Juan Bock, a recibir su diploma de distinción.
Bien, si nadie tiene... Sí, tiene la palabra la senadora Moyano. Quería fundamentar el reconocimiento a los bomberos, a la Asociación de Bomberos Voluntarios. Bien, bien. Tiene Señor presidente, este proyecto tiene por objeto homenajear el apoyo a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Frank, por brindar su buena predisposición, solidaridad y compromiso a toda comunidad del nivel local y regional. El primer cuartel se fundó el 10 de octubre de 1989 y su primer presidente fue el señor Mario de Piante. Y el actual es el señor Pablo Galopo. El primer jefe del cuerpo activo fue Carlos Galván y el actual es el señor José Mering. En los comienzos contaban con 5 bomberos y un camión que era de riego comunal. El 25 de febrero de 1995, la Peña Mancay dona el edificio donde hoy se encuentra el cuartel y el señor Luis Suber también donó lotes para la ampliación de dicho edificio. En el año 1998 se funda la Escuela de Cadetes, que lleva el nombre de Rogelio Nessier, quien fue su primer socio de la institución. En la localidad, el cuartel cuenta con 19 bomberos, 8 cadetes y 3 aspirantes a bomberos, y entre ellos la señora Gabriela Sousa, quien ingresó como la primera mujer bombero en el año 2014. También cuentan con 8 unidades para distintos tipos de siniestros. Los miembros del cuerpo activo son integrantes de distintas brigadas regionales, y dentro de ella está la brigada canina, la cual está trabajando con 2 canes labradores llamados Coco y Wanda. También el personal de este cuartel son instructores de la Escuela de Capacitación Regional. Gracias a la colaboración de socios y el pueblo en general, se solventan gastos y se adquieren equipamientos y unidades que en su mayoría son importadas. También con subsidios provinciales y nacionales. Cabe destacar que este reconocimiento de su trabajo y dedicación sea un estímulo para que sigan de la misma manera comprometiéndose con sus tareas y seguir ofreciendo su ayuda y solidaridad a la comunidad. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. Bien. Bueno, ya se fundamentó, hemos entregado la distinción al cuerpo de bomberos, y es oportunidad para que los señores senadores ingresen asuntos para su posterior tratamiento. Sírvanse a presentar proyectos. Sí. Tiene la palabra el senador Erni. Señor presidente, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la creación de un sitio web donde se publique la nómina de todos los profesionales de la salud que ejerzan su profesión dentro del territorio provincial. La misma deberá contener el número de matrícula, su especialización y en qué localidad desarrollan su actividad. Sí, senadora Weinstein. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo principal preservar la salud física y mental de los habitantes de la provincia y todos los aspectos vinculados a la seguridad al tratar con un profesional de la salud. En principio, y luego de mucho tiempo de reuniones y debates, la localidad de Frank, por medio de sus autoridades, los representantes de las entidades intermedias y el sector de la salud, pensaron como proyecto realizar una lista de profesionales de la salud para satisfacer los objetivos desarrollados en el párrafo precedente. Es por lo expuesto y por la jurisdicción provincial, la red de salud, que debemos solicitar al gobierno provincial que lleve adelante técnicamente los trabajos que demande esta urgente y necesaria nómina de profesionales para los habitantes de la provincia de Santa Fe. Asimismo, y por los frecuentes fraudes de médicos sin títulos que viene soportando algunas localidades del departamento de Las Colonias, le pedimos al Poder Ejecutivo celeridad en la respuesta a este planteo. Por los puestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación. Bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra con respecto a este proyecto? Bien. Solicito entonces, se pone a consideración, sírvanse votar el proyecto de comunicación. Sírvanse votar, por favor.
Bien, con quórum legal queda aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo. ¿Otro proyecto? Sí, senador Martinelli. Bueno, el proyecto de comunicación es que la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe declara de interés legislativo al 17º Torneo Interprovincial de Fútbol Infantil Ilusión 2018, a realizarse los días 1 y 2 de diciembre de 2018, en la localidad de Fran, organizado por el Club Atlético Fran. Sí, senador Joseph, tiene la palabra. Señor presidente, desde hace ya algunos años la subcomisión de 9ª división del fútbol infantil del Club Atlético Fran viene organizando este ya tradicional torneo de fútbol en esta localidad del departamento de Las Colonias, denominado Ilusiones. Este año el certamen reunirá a más de 2.000 niños de las categorías inferiores de distintos puntos de la región, constituyendo más allá de un trascendental marco deportivo y competitivo para nuestros menores. Una valiosa oportunidad de mostrar a toda la sociedad lo fundamental del deporte como vital para la contención y alejamiento de preocupantes problemas estructurales de la actualidad, provocando además un movimiento de aproximadamente 5.000 personas. Por lo expuesto, se solicita a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración. Bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Senadora Musi, tiene la palabra. Tengo una duda sobre quién solventa el torneo, si sigue siendo el club o si pasa a manos de la presidencia. Senador Martinelli, tiene la palabra. Lo va a solventar el club. ¿Satisfecha, senadora? Bien. ¿Alguien más tiene que manifestar algo respecto al proyecto de comunicación presentado por el senador Martinelli? Bien. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, procédase a votar. Bien. Resulta aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Senadora Matei, tiene la palabra. De comunicación. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, proceda a gestionar la posibilidad de un servicio de colación de media mañana y merienda a los alumnos de la Escuela de Educación Técnico Profesional número 298 de Fran, Departamento de Las Colonias. Senadora Musi. Señor presidente, este proyecto tiene como objetivo otorgarle un servicio de colación de media mañana y merienda a los alumnos de la Escuela de Educación Técnico Profesional número 298, Don Miguel Manfredi, de la localidad de Fran. Uno de sus fundamentos es que debido a que nuestra localidad cuenta con una única escuela secundaria pública, asisten a ella alumnos de todos los niveles socioeconómicos donde no todos están en condiciones de comprar una merienda. Por ello se solicita que se brinde dicha colación en forma gratuita, con el conocimiento de que a nivel provincial la mayoría de las escuelas cuentan con una merienda para los alumnos. Si se logra obtener esta merienda, se estaría enriqueciendo y complementando la alimentación que el adolescente incorpora en su hogar y además se pondría en iguales condiciones a todo el alumnado sin discriminar a nadie. Se solicita también que esta colación sea planificada por un nutricionista para que cumpla con las condiciones nutricionales que necesita el ser humano para su desarrollo, brindando así la energía necesaria para un buen rendimiento diario. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. Bien. Senadora Pestay. Pero señor presidente, mi duda es, ¿quién serviría esta merienda o desayuno? Y si utilizaría el mismo personal de la escuela, si tendría que quedarse horas extras o si se emplearía a otra persona para esto. Senadora Musi tiene la palabra. Podría tercerizarse o podría ser, si la escuela tiene un cargo, podría ser de la escuela. Senadora Weinstein. Señor presidente, mi otra pregunta es ¿quién pagaría los honorarios a esta persona extra que se tendrían que encargar de las meriendas? Bien. Senadora Musi. O la provincia o la comuna. Sí, senador Martinelli. ¿La merienda sería en ambos recreos o solamente en un solo recreo? Senadora Musi. La merienda sería a la media mañana, al recreo de las 10 y a la tarde en el recreo de las 5. Primero la senadora Gardiol, luego la senadora Moyano. Señor presidente, ¿qué pasaría con el kiosco a beneficio de quinto año de la escuela?
Senadora Musi. En tema del kiosco es totalmente independiente la decisión de cada alumno en comprar en el kiosco o no. Hay algunos alumnos que no tienen la posibilidad de comprar, así que... Senador Bock. ¿Cuáles serían los parámetros socioeconómicos para definir quién recibe la merienda y quién no? ¿Qué es lo que define quién recibe la merienda? Senadora Musi. La merienda es igual para todos, todos la recibirían. Senador Bock. Pero vos primero dijiste que según los distintos estratos sociales había gente que necesitaba recibir la merienda. ¿Quién sería quien necesita la merienda? Perdón, senadora Musi. En un momento del proyecto se dice que la merienda se da a todos sin discriminar a nadie. La puede recibir una persona que tenga los fondos o una persona que no tenga. Senadora Donet. ¿Existe la posibilidad de que el proyecto sea en todas las escuelas de la provincia? Sí, senadora Musi. Nosotros lo pensamos para nuestra escuela, pero estaría bueno que sea para todas las escuelas técnicas. Senadora Weinstein. Mi pregunta es, ¿qué contemplaciones se tendría para alumnos que padecen diabetes o tengan algún problema de celiaquía? Sí, senadora Musi. En el proyecto aclaramos que es servido por un nutricionista, así que se puede tener en cuenta esto de la celiaquía o si alguien no puede comer. ¿Alguien más va a pedir la palabra sobre este tema? Bien, entonces procédase a votar el proyecto de comunicación. Resulta aprobado, se comunicará al Poder Ejecutivo. ¿Más proyectos? Sí, senadora Albrecht. La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, la inclusión de un taller opcional para la enseñanza del lenguaje de señas en todas las escuelas públicas del sistema educativo. Senadora Palacios, tiene la palabra. Señor presidente, en la provincia de Santa Fe habitan muchas personas sordomudas que utilizan el lenguaje de señas, por lo que el objetivo del siguiente proyecto es incluir en todas las escuelas públicas del sistema educativo en las distintas modalidades un taller opcional para la enseñanza del lenguaje de señas, teniendo como propósito la inclusión de todas las personas sordomudas al sistema educativo, además de aportar a los alumnos la posibilidad de adquirir conocimientos nuevos, impulsando a que los compañeros que tengan dicha discapacidad puedan sentirse cómodos e incluidos. Este proyecto ayuda a reducir el bullying hacia las personas que cuentan con esta discapacidad. Este permite que los ciudadanos de Santa Fe puedan tratarlos con respeto y que las personas sordomudas se sientan cómodas y entendidas por la comunidad. Por lo expuesto, se solicita a los señores senadores la aprobación del siguiente proyecto de comunicación. Bien, sí, senadora Weinstein. Señor presidente, mi duda que quisiera... ¿Perdón? No, perdón. Señor presidente, mi duda es quién dictaría este taller, curso, si se tendría una lista de profesionales y qué título se necesitaría para dictar esta cátedra. Senadora Albrecht. Sí. Les vuelvo a hacer. Mi pregunta es, ¿qué pasaría, cuáles son los títulos necesarios para enseñar esta cátedra? ¿Quién lo va a enseñar? Sí, senadora Albrecht. Los talleres se harían con profesionales, obviamente, que sepan del lenguaje de señas y que tengan un título universitario. Sí, antes me había pedido la senadora Gardiol. Sí. Señor presidente, quisiera saber si este taller incluiría más carga horaria en la escuela. Sí, senadora Palacios. Señor presidente, bueno, el tema de la carga horaria, el taller es opcional, así que depende de cada persona que quiera hacerlo, pero además se trataría de adecuar a los horarios de la escuela. Sí, senadora Smith. Muchas gracias, señor presidente. Mi siguiente duda es saber a partir de qué año se haría este taller
¿Y cuánto tiempo duraría? Señora Albrecht. Se daría para todas las de primero hasta sexto año en nuestra escuela y todo el año. Sería como un taller normal, solamente que es opcional. Senador Bock. Si hay algún tipo de ampliación de título o algo con respecto a este taller. Senadora Palacios, tiene la palabra. Señor presidente, y esto no afectaría el título ni nada de eso, porque además de que no todos lo harían porque es opcional, no puedes tener un título que diga que lo hiciste o que no. Senadora Musi, tiene la palabra. Una duda sobre si sería solamente en las escuelas técnicas o si estaría en las escuelas medias también. Senadora Palacios. Señor presidente, el proyecto dice que se haría en todas las escuelas públicas de la provincia, sin importar si es técnica o no. Sí, senador Erni. Señor presidente, mi duda es si estos talleres se ampliarían también a la escuela primaria para que los chicos más de edad mediana ya aprenderían a usar el lenguaje de señas. Senador Albrecht. Nuestro objetivo es primero implementarlos en las escuelas secundarias y después vamos a ir viendo cómo progresar para que también llegue a las escuelas primarias y a todos los niveles del sistema educativo. Bien, senadora Weinstein. Presidente, mi duda es si este taller o curso es teórico-práctico o solamente sería teoría, porque me parece interesante que también se pueda incluir una parte práctica para poder afianzar bien este lenguaje. Senadora Palacios. Señor presidente, el taller será teórico y práctico. Senadora Weinstein. Señor presidente, quisiera saber a cargo de quién va a estar los honorarios de esta profesora. Si van a estar a cargo de la comuna, de la escuela, del gobierno provincial. ¿Cómo se arma eso? Senadora Albrecht. Señor presidente, va a estar a cargo del Ministerio de Educación, además de tener la colaboración de la comuna y de la propia escuela. Sí, senador Bock. Me gustaría saber si incluye algún tipo de conocimiento en pedagogía o algo. Senadora Albrecht. Va a estar capacitada por profesionales y sí va a haber pedagogos y todo profesionales. Sí, senadora Weinstein. Señor presidente, otra duda que me surgió es si este taller también está orientado para personas que no concurran a una institución educativa como una secundaria, pero que tengan familiares o conocidos de personas sordomudas. Si este taller se podría ampliar para esas personas también. Senadora Palacios. Señor presidente, el proyecto está derivado para todas las escuelas públicas, secundarias que haya en la provincia. Bien. ¿Alguien más tiene que opinar con respecto a este proyecto? Bien, entonces procedan a votar el proyecto de comunicación. Bien, resulta aprobado, comuníquese al Poder Ejecutivo. ¿Un otro proyecto? Sí, senadora Donet. La Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad y o del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para proceder a realizar los estudios de factibilidad y el proyecto ejecutivo para trasladar la traza de la ruta provincial número 6 en el tramo comprendido entre la ruta nacional número 19 y el camino intercomunal entre la localidad de Frán y Pujato Norte, garantizando el acceso de la futura traza a ambas localidades del departamento Las Colonias. Senadora Gardiol. Señor presidente, el presente proyecto tiene por objetivo principal preservar la normal transitabilidad y, por sobre todas las cosas, los aspectos vinculados a la seguridad vial en la travesía urbana del distrito Frank.
En principio, y luego de mucho tiempo de reuniones y debates, la localidad de Frank, a través de sus autoridades políticas y de los representantes de las entidades intermedias, el sector comercial, industrial, educativo y también los vecinos en particular, pensaron como proyecto realizar un desvío del tránsito pesado que venga a satisfacer los objetivos planteados en el párrafo precedente. Sin embargo, después de analizar alternativas y estimaciones presupuestarias, se concluyó en que esa posibilidad escaparía a una materialización en el corto o mediano plazo, por corresponder a afectar en su mayoría recursos locales para dicha obra, postergando otras prioridades y necesidades de la localidad. Es por lo expuesto y por ser jurisdicción provincial la red de rutas y caminos que unen 2 o más localidades del territorio santafesino, que debemos solicitar al gobierno provincial que lleve adelante técnica y presupuestariamente los trabajos que demande esta obra tan urgente y necesaria para los habitantes de una vasta zona de la provincia de Santa Fe. En su tramo urbano de la localidad de Frank converge gran parte del tráfico de la región, lo que hace que circulen aproximadamente 7.500 vehículos diarios, sobre todo camiones de gran porte, en su arteria principal, que es calle San Martín, que se extiende de sur a norte en todo el ejido comunal y divide en forma casi simétrica el este y el oeste urbano. Frank, particularmente, y en las condiciones actuales, es un paso obligado de todo el tránsito del norte y noroeste del país, con destino a otras regiones y países limítrofes. Como integrante del corredor bioceánico central, del que forma parte la Ruta Nacional número 19 y muchas de sus vías transversales, como en este caso la Ruta Provincial número 6. Asimismo, y por los frecuentes incidentes viales que viene soportando esta localidad del departamento de Las Colonias, le pedimos al Poder Ejecutivo celeridad en la respuesta a este planteo. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación. Bien, en consideración del proyecto. Senador Erni. Señor presidente, mi duda es por qué considera tan urgente la realización de este desvío en la ruta provincial 6. Sí, senadora. En la ruta provincial, que es la entrada del pueblo, la número 6, pasa grandes vehículos que a veces no necesitan pasar por el pueblo, o sea, usan esa ruta como un paso y es molesto para la gente que va a transitar, que es del pueblo y que no quiere que haya tanto tránsito pesado y que pueda causar accidentes. Senadora Smith, tiene la palabra. Señor presidente, mi duda es la siguiente. Quisiera saber si en esta traza va a haber un ingreso al pueblo para los transportes que ingresen a las industrias de Frank. Senadora, tiene la palabra. La nueva traza no afectaría la entrada del pueblo, seguiría siendo la misma que es hoy en día, y los camiones o los vehículos que sí necesiten pasar por el pueblo para ya sea industrias como Mica u otras industrias que necesiten la llegada de camiones, no afectaría, sino que desearía una traza para evitar que la gente que no necesita pasar por el pueblo pase, o sea, tenga otro camino para ir, pero no afectaría. Senador Martinelli. Mi duda es si sería solamente un desvío o habría dos, uno de cada lado del pueblo, debido a que si vos venís por la ruta 19, tenés que, o sea, para cruzar, por ejemplo, de un lado derecho, se te complicaría tener acceso. A eso es lo que voy. Senadora Gardiol. No, ¿me lo puedes repetir? Sí, senador Martínez. Mi pregunta es que si habría un solo acceso de un lado o habría dos, debido a que si vos venís desde Santo Tomé, San Agustín, puedes doblar debido de este lado. Pero si venís de San Carlos, San Francisco, te va a pegar toda la vuelta para venir por este lado, me refiero. No sé si se entiende. Senadora Gardel. Te entendí, pero sería solamente de la parte de la autovía que viene de Santa Fe. O sea, lo que nosotros lo pensamos sería que la gente que venga de San Carlos o la parte de San Francisco, de esa parte, tiene que dar toda la vuelta. Sí, senadora Matei, tiene la palabra. Señor presidente, a mí me gustaría saber por qué es un trazado y no un desvío. Senadora Gardiol. La diferencia es que si el proyecto sería de un desvío, lo tendría que cubrir la comuna, porque es algo del pueblo. En cambio, al ser un nuevo trazado, lo tienen que cubrir la Dirección de Vialidad o el organismo que corresponda.
Senador Bock. Presidente, creo que no se está tomando en cuenta los comerciantes que pueden sacar beneficio de los viajeros que pasan, o si no, de los hostales que albergan a los viajeros que están de paso por el pueblo. Senadora Gardiel. La gente que necesita entrar al pueblo, ya sea por razones comerciales, por querer pasar una noche a dormir o poder descansar, puede entrar tranquilamente al pueblo, no se sacaría el beneficio de los comerciantes porque no toda la gente que pasa, ya sea camiones o gente que está de paso, frena en los comercios de la ruta. El comercio de Frank es más de la parte de la comunidad. Sí. Senadora Musi. ¿Qué posibilidad habría de hacer una encuesta anteriormente a que se apruebe el proyecto, ya que, como dijo el senador Bock, puede haber disminución de publicidad al pueblo? Senadora Gardiel. Sí, los comerciantes, acá en este proyecto dice que los comerciantes están de acuerdo, así que no veo la necesidad de hacer una encuesta para saber o sacar estimaciones. Senadora Irene. ¿Qué pasaría si los dueños de los terrenos que se utilizarían para realizar este desvío no estarían de acuerdo en realizar esto y qué medidas tendrían para que se pueda llegar a realizar? Sí, senadora Gardiel. Señor presidente, la gente que no querría donar, o sea, no donar porque el gobierno depende de quién licite la obra, porque si se aprueba y el gobierno licita, quien no quiera hacer, se comprarían esos campos, o sea que no le sacarían beneficio, o sea, lo cobran. Senador Erni. Señor presidente, los licitadores tendrían que pedir permiso para realizar la compra del terreno a los dueños de los terrenos. ¿Qué pasaría si los dueños no estarían de acuerdo con realizar esto y qué medidas tomarían para que ellos acepten o por qué otro lado se podrían realizar este desvío? Perdón, sí, senadora Gardiel, le escucho. Señor presidente, si la gente no quisiera comprar o vender sus terrenos porque no quieren, porque sería una pérdida, si tienen campo, se aumentaría el precio, o sea, el valor a lo que nosotros lo compraríamos, y si no quieren, se buscaría una forma de trasladar a campos que sí estén interesados. Perdón, acá no es normal, pero voy a interrumpir y para encauzar la discusión. Cuando ocurren situaciones como la planteada por el proyecto presentado por la senadora Gardiol y la senadora Donet, existe un procedimiento que se llama la expropiación. Es decir, el Estado declara de utilidad un predio con fines públicos y procede a la expropiación después de una evaluación que se hace por medio de organismos técnicos que tiene el Estado. El propietario puede no estar de acuerdo y plantear sus objeciones hasta llegar a un acuerdo mediante la intervención de un tercero, en último caso que sería la justicia. Pero ese sería el procedimiento en principio, la expropiación, con fines de utilidad pública. Perdón, pero quería encauzarlo porque había que se estaban yendo por las ramas. Sí, senador Bock. Esto totalmente innecesario. Y aparte los accidentes suceden y siempre van a suceder y no me parece que sea la solución. Además, el pueblo de Frank es el único que une por la ruta 19 y 6 Santa Fe y Esperanza, que son dos cabeceras de departamento. Entonces me parece que es un gasto muy grande cuando los accidentes siempre ocurren, y si vamos a tomar una medida como esta tendríamos que hacer un desvío en cada pueblo. Senadora Gardiel. No dejaría de unir porque este nuevo trazado que nuestro proyecto plantea, empezaría desde la autovía y pasaría todo por atrás a Frank en la zona de campo y uniría nuevamente la ruta 6 luego de pasar el pueblo. Y no me acuerdo qué más preguntó. Sí, senadora Donet. Además que
esa traza es solamente para que los camiones no pasen por el pueblo y no rompan la ruta, como se ve que el pueblo está sufriendo roturas. Sí, senadora Gardel. Señor presidente, nosotros no buscamos que dejen de suceder los accidentes porque los accidentes son hechos que no se pueden evitar. Nosotros estamos tratando de evitar incidentes donde los camiones pueden causarlos y se pueden evitar. Eso es lo que nosotros tratamos de lograr. Bien, senador Weinstein. Señor presidente, acá la senadora Gardiol expuso un número que no recuerdo, me gustaría que me lo recuerdes, de camiones que pasan por nuestro pueblo. Senadora Gardiol. El número de mi proyecto son 7.500 vehículos diarios aproximadamente. Sí, senadora Weinstein. Señor presidente, teniendo en cuenta este número, disminuiría en qué cantidad, porque si bien sería este trazado aparte, los camiones que vienen a nuestras industrias, que en Fran sabemos que tenemos muchas, seguirían transitando por la misma ruta, y ese número, ¿en qué porcentaje disminuiría? ¿Es realmente provechoso hacer este trazado o es mejor utilizar todo este dinero en invertirlo y poder mejorar nuestra ruta que pasa por nuestro pueblo? Senadora Gardiol, tiene la palabra. No te puedo dar un número exacto, pero sería mucho mejor porque los camiones que pasan serían menos posibilidades que ocurran accidentes o incidentes, no sé, pero disminuiría mucho solamente porque pasaría menos lo necesario, lo que iría a las industrias, lo que iría a una casa, a un comercio, cualquier cosa. Sí, senador Martinelli me había pedido la palabra. Usted antes dijo que, o sea, si no se obligaban a vender las propiedades, podían llegar a un acuerdo, o sea, luego. Y mi opción era que si los del lado donde que ellas dijeron que donde se haría el desvío, la ruta, ¿no?, el trazo, no quisieran, no tendrían una opción de hacerlo del otro lado. Sí, senadora Gardiol. No sé. A ver, perdón, en este caso vuelvo otra vez para encauzar. Normalmente cuando, en caso de que se apruebe, que el Poder Ejecutivo acepte este pedido, hay equipos técnicos de vialidad que van a evaluar cuál es la traza más adecuada de común acuerdo con la comuna del lugar. Una vez evaluado y definido la traza, allí entonces se determinará la expropiación de los terrenos que consideran mejor. Perdón. Sí, senadora Palacios. Señor presidente, yo quiero preguntarle a la senadora Gardiol si ese monto de dinero que se va a invertir en hacer esta obra no hay otro tipo de necesidades, como por ejemplo que hay otro tipo de rutas o autopistas en la provincia que están rotas, están en mal estado, si no sería de mayor necesidad invertir en eso antes que hacer un camino nuevo. Sí, senadora Gardiol. Señor presidente, eso no depende de nosotras, depende del organismo que se haga cargo del proyecto. Ellos van a decidir si es necesario invertirlo en otra cosa o en otro camino, otra cosa necesaria. Senador Bock. El proyecto es poco fiable porque es un gasto muy grande para hacer un camino nuevo, siendo que no está tan deteriorado. Y aparte, si se hace un camino nuevo que rodea el pueblo, es más ruta para arreglar de más tarde. Tarde o temprano se va a generar un gasto mayor. Senadora Gardiol. Señor presidente, nosotros no buscamos que la ruta se siga arruinando, sino que buscamos evitar accidentes o cosas que puedan pasar en ella, no solamente por cómo en las condiciones en que se encuentra la ruta número 6, sino en lo que pueda pasar en la transitabilidad, siendo que también en la ruta hay hogares o comercios, o pasan niños cuando salen de la escuela, entre otras cosas. Sí, senador Bock.
Senadora Gardiol, antes me había dicho que no era tanto lo que buscaban evitar los accidentes, sino que estaban tratando de prevenir los incidentes, y la autovía nacional 19 no está en un estado malo. La ruta 6 hay algunos tramos que sí, pero justamente los que pasan por el pueblo no, y los camiones que necesitan pasar por el pueblo por la industria van a seguir pasando, así que me parece que no es necesario hacer un tramo nuevo. Senadora Donet. De todas formas, el proyecto que presentamos a nosotros nos parece correcto, así que si a vos querés presentar para que arreglen la ruta que pasa por Fran, ya que tiene sus roturas, se ve que está en mal estado. Senador Erni. Señor presidente, mi pregunta es si se llega a aprobar este trazo, de qué calidad tendría que ser el asfalto, ya que si pasan algunos camiones por la ruta 6 y la rompen, ahora por este trazo se pasarían todos camiones y volverían a romper. Tendrían que ser de otra calidad o de otro material para que no sería un gasto a futuro. Senadora Gardiol. Señor presidente, son datos que desconocemos porque no somos ingenieros, así que no te lo puedo decir. Martinelli, senador. Señor presidente, Clara decía que podrían ingresar a parte de las industrias al pueblo para alojarse o ir a negocios. Y no es una opción que al hacer el acceso fuera del pueblo, colocar unos hoteles o lugares de alojamiento sobre ella. Senadora Gardiol. La traza nueva no es del pueblo, no depende del pueblo, es a nivel de ruta provincial, es un trazado para evitar accidentes en nuestro pueblo, pero no es del pueblo. Sí, senadora Albrecht. Señor presidente, ¿qué nos asegura que los camiones no sigan transcurriendo por la ruta normal y se desvíen a su trazado? Senadora Gardiol. Señor presidente, en las rutas se indica cuando hay un desvío para tránsito pesado, así que a no ser que no se cumpla, depende totalmente de los que manejan, de los camioneros o de las personas que no quieran pasar por el pueblo, cumplir o no con ese reglamento. Senadora Beistein. Bueno, señor presidente, mi pregunta extiende la de Sofía. Si depende totalmente de los camioneros o los conductores de estos camiones de tránsito pesado, ¿para qué, cuál es la intención de esta obra? Si después va a depender puramente de lo que vos quieras hacer, si desvías o no. No va a tener ninguna clase de consecuencia, una multa, si el tránsito pesado sigue circulando por dentro de nuestro pueblo. Senadora Gardiol. En el pueblo siempre están los inspectores de tránsito, así que va a ser su obligación ver si realmente se está cumpliendo con el cartel que pusimos, se pone antes de entrar al pueblo, antes del desvío, y se multarán con la multa correspondiente dependiendo del porte que traiga el vehículo. Senador Erni. Presidente, mi duda es de qué lado se haría el trazo, ya que si se hace del lado izquierdo, los camioneros van a seguir pasando por el pueblo para atravesar todo el pueblo y llegar a las fábricas que están la mayoría del lado derecho del pueblo, de la entrada. Senadora Donet. Eso se va a ver los ingenieros, como dijo el presidente, donde donde es más fácil y mejor trazar de qué lado. Bien, senador Martinelli. No, ya no. Bien. Senadora Weinstein. Bueno, señor presidente, me gustaría saber, ya que la senadora Gardiol dijo que no habían utilizado encuestas para preguntarle su opinión a los comerciantes, cómo llegan a la conclusión de que los comerciantes desean o piden ese trazado. Senadora Gardiol. Señor presidente, no es que no se realizó una encuesta, sino que acá dice que después de mucho tiempo de reuniones y debates de los comerciantes, autoridades particulares, se llegó a la conclusión, o sea que a lo que me preguntó antes la senadora Musi, creo,
Mosquera, no se llega a necesitar la encuesta porque ya es un dato preciso que nos brindó las reuniones que hicimos. Senador Smith. Señor presidente, yo pensando en las industrias que hay en el pueblo y entendiendo que el trazo sería solventado por el gobierno, ¿habría posibilidades de llegar a un acuerdo con la comuna de Fran de hacer una entrada al pueblo? Porque entiendo que esto sí o sí va a afectar a las empresas de Fran y va a molestar en el sentido de que los camiones van a tener que seguir un tramo más largo para poder ingresar al pueblo. Senadora Gardiol. Señor presidente, la entrada al pueblo no se movería, no se cambiaría, sino que lo único que se hace es un trazado nuevo de ruta para evitar el tránsito pesado o personas que no quieran pasar por la localidad. No se saca la entrada al pueblo, quedaría igual a como está ahora. Senador Bock. Señor presidente, yo creo que los principales afectados acá serían las estaciones de servicio que se encuentran una en cada entrada del pueblo, ya que dependen en gran parte de los viajeros de paso y los camioneros. Y además los camioneros necesitan entrar adentro del pueblo por el tema de las industrias. Hay fábricas como Milcau, La Ramada, hay una arrocera y varias metalúrgicas. Y es necesario que entren al pueblo y no se les puede prohibir entrar porque estarías arruinando la industria. Entonces, o se necesita un permiso especial o estás matando la industria del pueblo con esta medida. Senadora Gardiol. La gente que necesite pasar por el pueblo, ya sea para consumir, para dormir, para cargar nafta, gasoil, lo que usen, puede pasar por el pueblo, no hay problema con eso y se va a basar en lo que la gente necesite, es necesidad, no sé. Bien. Senador Martinelli. ¿No era que la persona que ingresaba al pueblo por su cuenta iba a ser multado? Senadora Gardiol. En caso de que los inspectores de tránsito vean que la persona no necesita depositar o cargar cosas en industrias, supuestamente en las estaciones de servicio o en los comercios te dan una factura para que vos, ¿cómo se dice?, certifiques, compruebes que vos estuviste comprando. La estación de servicio le mostrás eso a los inspectores de tránsito y no te van a multar. Senador Erni. Para concluir, señor presidente, o sea, el trazo se realizaría solamente para los camiones que solo quieren pasar el pueblo y no llegar a las industrias de Fran, porque me parece que si lo hacen solamente para que pasen los camiones y lleguen a Fran, va a ser un gasto innecesario. Senadora Gardiol. Yo no sé si no se entendió el proyecto pero eso es lo que quiere decir nuestro proyecto. Nosotros no buscamos que los camiones dejen de pasar por nuestra localidad, sino que evitar que las personas o los camiones que necesiten llegar a otro destino que no sea Frank, no pase por el pueblo para causar accidentes o incidentes, porque se pueden evitar en este caso si pasaría la ruta a otro trazo. Senador Bock. Había dicho la senadora Gardiol que iba a haber un cartel diciendo que se prohibía el tránsito pesado en el pueblo, que se podía multar a los que ingresen, y con todo lo que había dicho antes me parece mucha burocracia innecesaria y también un gasto innecesario con respecto al trazado nuevo, siendo que en la localidad no hay tantos incidentes o accidentes que afectan la vida diaria del pueblo. Senadora Gardiol. Nosotras tenemos entendido que los accidentes no se pueden evitar a veces. Si las cosas tienen que pasar, van a pasar. Lo que nosotros estamos buscando es que se reduzca el porcentaje de accidentes que hay diariamente o en el año, que son muchísimos, y si usted no lo ve como un gasto necesario, después puede votar en contra. Senador Bock. Señor presidente, me parece que si buscan reducir los accidentes e incidentes, se necesitan mayor medidas de prevención, se necesita mayor control con respecto al tránsito, y son cosas que pueden llevar a un gasto menor que hacer un trazado nuevo. Yo la verdad no escuché ni un dato que me diga que
esta medida puede reducir los accidentes, incidentes o deterioro de las rutas, siendo que después esa ruta nueva también tiene que ser reparada más tarde. Sí, señora Gardiol. Nosotros no, nuestro interés principal, o sea, nuestro interés no es el estado de las rutas, sino los accidentes, y no sé, si tiene un problema que vote en contra. No, y sí, me está dando un montón de vueltas. Sí, senador Smith. Muchas gracias y bueno, va a ser la última pregunta. Quisiera saber una cifra en porcentaje en los últimos tiempos de accidentes en el pueblo de Frank con respecto al tránsito pesado en el ingreso hacia las industrias, si me podrías decir. Senadora Gardiel tiene la palabra. No tenemos un porcentaje seguro, pero son cosas que pasan, siempre van a pasar y siempre pasaron, y nosotros queremos evitar, no te puedo dar un número, también podremos evitar que en la ruta cuando vos vas transitando hay camiones, por más que no es culpa del estado de la ruta ni tampoco de accidentes, larguen los productos que llevan, por ejemplo cuando trasladan soja, que sale la soja, molestan la ruta, a veces te dan el parabrisas, te lo puede romper por la fuerza, entre otras cosas. Bien, senador Bock. Me parece que si buscas hacer un trazado nuevo que rodea el pueblo, con lo que vos me venís diciendo, con estos datos que vos me estás brindando, habría que hacer un trazado nuevo que rodee San Jerónimo, un trazado nuevo que rodee Esperanza, San Carlos, Santa Fe, en todos lados. Me parece que no es necesario ni urgente. Bien, senadora Donet. Nosotras, sino que tendrían que presentarlos otros senadores. Nosotros presentamos este porque nos parece algo necesario para la comunidad. Sí, senador Bock. Señor presidente, quiero hacer una pregunta. ¿Necesario por qué? Senadora Donet. Señor presidente, como ya aclaramos, nos parece necesario por los accidentes, el estado de la ruta, con todas las cosas que fundamentamos en el proyecto, me parece que quedaron claras. Bien, usted me había pedido la palabra, senadora Donet. Bien, quiero... sí, senadora Smith. Mi siguiente pregunta, señor presidente, es saber con respecto a la anterior que se dijo que no se sabía bien dónde se iba a hacer la traza, si del lado este o oeste del pueblo. ¿Habría problemas con respecto a la localidad de Las Tunas o San Jerónimo Norte? Porque esto afectaría y habría que llegar a un convenio con la comuna de la localidad vecina. Perdón, senadora Gardiol. Voy a dar mi participación en esta confusión. Si ustedes prestaron atención cuando se leyó el proyecto, es un proyecto donde se pide realizar los estudios de factibilidad. Eso significa que quizás con los estudios digan que no sea conveniente que pase por ahí, y si no, por otro lado. Digo esto para acotar un poco el tema, porque veo que se están yendo como si el proyecto fuese ya a realizarse. Esto simplemente en este proyecto se está pidiendo un estudio de factibilidad y el proyecto ejecutivo, en su caso, ¿no es cierto?, una vez aprobado el proyecto de factibilidad. Simplemente era eso para que lo tengan en cuenta en la discusión. Bien, ¿usted quería contestar, senadora Herrera? Sí. Nosotros lo planteamos, el proyecto fue planteado pensando que la nueva traza tenga su inicio en la autovía cuando venís de Santa Fe, o sea, bueno, no me acuerdo los puntos cardinales, pero así, después, como dijo el presidente, cuando se realicen estos estudios de factibilidad, van a ser los ingenieros y los profesionales en estos temas quienes decidan qué va a convenir, o si este proyecto no se aprueba, no se va a hacer nada, obviamente. Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración el proyecto de comunicación. Sírvanse a votar. 4, 5, 6. Bien, no tiene el número suficiente, resulta rechazado el proyecto de comunicación.
¿Algún otro proyecto? Sí, senadora Gauchat. La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, la creación de un equipo educativo interdisciplinario en las regionales que dependan del mismo, para llevar adelante jornadas de orientación vocacional gratuitas en los últimos años de escolaridad secundaria en escuelas públicas y privadas, con un periodo de duración de aproximadamente 3 meses. Sí, senadora Ledros. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo ayudar a los alumnos en el momento de decisión sobre su futuro en la educación para que elijan una carrera que realmente les guste. Creemos que es necesario porque hay un gran fracaso de los estudiantes en el primer año de universidad, ya que solo el 30% de los ingresantes logran graduarse. Esperamos que con la realización de estos talleres de orientación vocacional se puede disminuir la frustración que conlleva al adolescente decidir sobre su futuro. Teniendo en cuenta que los jóvenes constituyen un grupo social vulnerable para insertarse en el ámbito laboral, pensamos que el Estado debería brindarles las herramientas necesarias para guiarlos a definir su vocación profesional. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación. Bien, en consideración el proyecto de comunicación. Senadora Musi. ¿El proyecto sería dentro de la escuela o se puede hacer en las fábricas vecinas o en los comercios del pueblo? Senadora Ledros. Lo que presentamos en este proyecto sería dentro de la escuela. Senadora Smith, ¿me había pedido la palabra? Con respecto a eso, quería aclarar con la pregunta de la senadora Musi, es que nuestro proyecto va a ser aplicado a las escuelas hacia los alumnos para ayudarlos a pensar en su futuro. Senadora Vestager. Esta capacitación, este curso, ¿es obligatorio para todos los alumnos que cursan quinto o sexto año o es opcional? Senadora Ledros. Pensábamos que sea opcional, pero queríamos que la mayor parte de la escuela pueda hacerlo para que todos tengamos una orientación para ver qué queremos seguir, aunque algunas personas ya lo sepan o ya estén pensando qué quieren para que terminen de decidirse. Senadora Albrecht. Señor presidente, ¿quién se va a encargar de coordinar todas las actividades que se van a realizar en ese taller o lo que sea, como lo llaman? Sí, senadora. Sería una psicopedagoga o un especialista que pueda llevar a cabo este proyecto. Senadora Gardiol. Presidente, yo quería saber si los alumnos que asistan a este curso o a lo que están planteando va a poder ejercer como práctica lo que va a querer hacer toda su vida o lo que está pensando estudiar. Senadora Ledros, sí. Eso es dependiendo de qué quiera seguir, porque no creemos que todos los trabajos o todos los lugares nos den la posibilidad de que llevemos a los alumnos a poder ejercer ese trabajo durante un tiempo. Senador. Mi duda es si este taller incluye algún tipo de pasantía o alguna enseñanza práctica. Sí, senadora Ledros. Es lo que contestamos recién, no sé si todos los trabajos podemos ir a todos se tendría que ver después en el proyecto de organizarlo cuando se vea el especialista y todo, pero es difícil que se pueda en todas las empresas o en todos los trabajos hacer una pasantía. Senadora Ernie. Señor presidente, o sea, el curso sería solamente teórico y, o sea, cuando te den el resultado, vos podés elegir si querés eso o vos podés tener una charla con el psicopedagogo si te recomienda en realidad seguir eso o vos lo hiciste solamente al test porque seguiste lo que te gusta y no lo que querés hacer a futuro. Como dice el proyecto, creo que sería por 3 meses, cada 3 meses, entonces ahí va la psicopedagoga o psicóloga o lo que podamos, la persona que lo pueda manejar, va a ver durante esos 3 meses, de última, además de los test, va a ver la personalidad o distintas cosas que te muestre una orientación, o sea, una lista de trabajos que puedas hacer, no solamente uno. Y ahí ves si está el que vos más o menos imaginabas. Senadora Lorenzón.
Señor presidente, quería saber si este taller se daría desde primero a sexto o solamente quinto y sexto. Senador Smith. Señor presidente, como dice acá el proyecto, esto duraría los últimos 3 meses y respondiendo a la pregunta del señor senador Erni, perdón, estos serían los últimos 3 meses del último año de cursado de cada alumno. Sería que si es una técnica se haría en sexto año y en las escuelas normales en quinto. Senador Moyano. Señor presidente, quería saber si sería necesario, ya que en quinto año está la feria de las carreras, que siempre van a partir de quinto año, para tener una orientación de lo que vas a estudiar. ¿No sería lo mismo? Sí, senadora Ledros. A lo que respondió por las dudas Tommy antes, sería en quinto y sexto, no solamente en sexto, los últimos 3 meses. Y para la respuesta de la senadora Moyano, yo creo que solamente ir a la feria y ver las carreras no solamente te ayudaría a elegir, sino que ahí vamos a tener 3 meses y vamos a estar con una persona que nos pueda tratar, digamos, así podamos ver más en profundidad que podamos seguir. Sería como una orientación un poco más grande. Bien. Senador Erni, usted me va a pedirlo, pero bien. ¿Alguien más va a hacer? Sí, senador Weinstein. Señor presidente, mi duda es si este taller va a estar adentro de la currícula escolar, si se va a dar en horas de clases o va a ser aparte. Y además quisiera aclarar porque la senadora Ledros dijo que iba a ser en quinto y sexto y el senador Smith los 3 últimos meses de sexto. Eso no me quedó claro, porque si serían los últimos 3 meses de sexto solamente, hay que considerar que la gran mayoría de las carreras tiene ingresos y hay que prepararse con anticipación. O sea, no sería de utilidad tener una ayuda para decidir tu carrera 3 meses antes de que lo tengas que hacer. Senadora Ledros. Por eso lo corregí a Tommy, al senador Smith, porque sería en los últimos 3 meses de quinto y también de sexto, aunque ya sabemos que ya a finales de sexto ya tendríamos más o menos la carrera elegida. Y se daría en horas de clase, se darían los 3 meses en alguna materia que pueda especificarse de eso, y sí serían horarios de clase. Senadora Weinstein. Señor presidente, es decir que sacarías temas de espacios curriculares normales que tenemos en las tecnicaturas para introducir en esas cátedras contenidos de este curso vocacional. Sí, senadora Ledros. Solo sería en las clases que se pueda o que los profesores estén de acuerdo en darlo, y no sería toda la hora, sino 1 hora o menos de cada materia que nos deje durante esos últimos 3 meses. Y tampoco sería todos los días durante esos 3 meses, sería cada 2 semanas o por ahí. Senadora Gardiol. Señor presidente, ¿qué pasaría si todos los profesores se oponen a desperdiciar tiempo de sus materias de orientación técnica, profesional, para un curso o una orientación que no crean necesarios? Sí, senadora Ledros. Señor presidente, bueno, ahí sería el caso de que si sea opcional o no, si fuesen fuera de horario de clases, la gente que realmente lo quiera hacer puede hacerlo, por eso en ese caso sí sería opcional y no para todos. Así que bueno. Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración el proyecto de comunicación. Procédanse a votar. Resulta aprobado, se comunicará al Poder Ejecutivo. ¿Algún otro proyecto? Sí, senadora Gardiol. Señor presidente, la Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda y con relación a las empresas de turismo aventura que se desempeñan generalmente en la costa santafesina, vinculadas a la caza y a la pesca, proceda a informar lo siguiente. Si existe un registro unificado en el territorio provincial que contenga la nómina de las empresas que se dedican a esta actividad comercial, ofreciendo servicios tanto a turistas, clientes argentinos como extranjeros, particulares o en contingentes.
En caso afirmativo del punto anterior, sirva de remitir la lista de dichas empresas, requisitos a cumplir y criterios adoptados para la habilitación e inspección de dichas empresas. Respecto a la inspección, cómo se efectúan los controles sobre los servicios habilitados a explotar y los realmente prestados, a efectos de evitar violaciones a la pertinente habilitación y verdaderas estafas hacia los usuarios, en legítimo respaldo de los derechos del consumidor. Sí, senadora León. Señor presidente, en los últimos años se produjo el asentamiento de varias empresas dedicadas a ofrecer a personas y contingentes de distintas partes del país e incluso de otros puntos del mundo servicios vinculados a la caza y a la pesca en el territorio de la costa santafesina y sus islas en medio de los ríos característicos de esta zona del litoral argentino. Muchas de estas empresas realizan operaciones clandestinas e ilegales que atentan gravemente contra los recursos naturales de nuestro hábitat costero, sin respetar ninguna normativa vigente respecto a la sustentabilidad y a la preservación de la fauna santafesina, plazos de vedas, etc. Además, es común oír quejas de los usuarios de estos servicios en relación al no cumplimiento de lo acordado previo al contrato de prestación, y naturalmente estas empresas cobran sus elevadas tarifas anticipadamente sin ningún tipo de respaldo ni garantías. Estas acciones no solo hacen peligrar la existencia de muchas especies autóctonas de nuestros ríos y territorio, dada la caza y la pesca indiscriminada que producen un daño ecológico irreparable. También estafan a los usuarios que en su mayoría vienen con fines turísticos y o deportivos, y si los miramos desde otra óptica, brindan una falsa imagen del potencial turístico de la región y del país. Eluden y evaden impuestos y tasas que perjudican al Estado y al resto de empresas que se encuadran dentro de la legalidad y los buenos usos comerciales, al no existir igualdad de condiciones ni de exigencias. Por las razones expuestas y con el objeto de corregir paulatinamente este tipo de prácticas antinaturales e ilegales, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto. Bien, antes quiero aclarar que esto está inicializado como proyecto de comunicación y después pedido de informes. Son dos proyectos distintos. Es decir, el proyecto de comunicación es uno y el proyecto de pedido de informes es otro. Como está redactado y por la temática, es un pedido de informes, proyecto de pedido de informes. Así que, bueno, en tratamiento el proyecto de pedido de informes. Sí, senadora Gardiol. Señor presidente, una vez que este pedido de informe esté aprobado y se tomen las iniciativas que pide, que son las inspecciones a estas empresas, ¿qué pasa? O sea, ¿qué decisiones tomarían o qué acciones tomarían frente a empresas que están cometiendo acciones ilícitas? Senadora León. Señor presidente, tu pregunta se referiría a las empresas que no cumplirían con esto. Senadora. Señor presidente, mi pregunta o mi duda está afectando sobre, vos tenés permitido hacer ciertas acciones. Si vos no estás cumpliendo algo ilegal dentro del marco que vos no puedas hacer de tu... ¿Estás escuchando? Bueno. A ver, vos estás haciendo una actividad, por ejemplo, vos estás pescando, vos tenés una empresa de pesca, vos tenés pescar cierto pez a cierto tamaño, a cierto peso. ¿Qué pasa si vos estás pescando o dejando que la gente que te contrata pesque presas menores y esto es ilegal? ¿Qué decisiones tomarían sobre esto? Sí, senadora Gardiol. Bueno, creo que, como dice el proyecto, serían multados. Además, consideramos que esto es un pedido de informe, no un proyecto de comunicación. Senadora Moyano. Señor presidente, yo quería saber quién se va a encargar de controlar que se cumpla con lo que ustedes están pidiendo. ¿Quién se va a encargar de asesorar que todo se cumpla? Senadora Gardiol. Señor presidente, como dijimos antes, esto es un pedido de informe, por lo que estamos pidiendo información. Senadora Gardiol. Señor presidente, yo entiendo que es un pedido de informe, pero luego de este pedido de informe vos lo estás pidiendo para averiguar sobre algo. Si ustedes descubren mediante las inspecciones
que hay algo ilícito, ¿qué decisiones tomaría el organismo encargado sobre estas? Senadora Gardiol. Señor presidente, respondiendo a la pregunta de la senadora Gardiol, nosotros no podemos responder a esas preguntas. Senador Bock. ¿Quiénes serían los que intervienen en las medidas con respecto a las empresas que se encuentran implicadas en esto? ¿Sería prefectura, policía, Estado? ¿Quién? Sí, senadora Gardiol. Señor presidente, repetimos, es un pedido de informe, debería encargarse la justicia. Sí, a ver, para ordenar un poco. Por lo general, los pedidos de informe se hacen para informarse los legisladores de cuál es la situación y cuál es el estado, qué está haciendo el Estado ante determinados hechos que ocurren en la sociedad. Acá, este proyecto, este pedido de informe, pretende saber qué es lo que está pasando con las empresas de turismo que se dedican al turismo aventura, llamémosle, en la provincia de Santa Fe. Y qué hace el Estado para proteger la fauna y la flora de la provincia con respecto a estas empresas y cómo se las controla. Una vez el legislador, una vez que tiene esa información dada por el Poder Ejecutivo, bueno, presentará los proyectos que crea conveniente, ya sean proyectos de ley, o pedirá al Ejecutivo que realice algún ajuste con respecto a lo ya existente a través de algún proyecto de comunicación. Dicho esto, continúe con la palabra, por favor. Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone a consideración el proyecto de pedido de informes. Sírvanse a votar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No alcanza el número necesario, resulta rechazado el proyecto de pedido de informes. Bien, si nadie más presenta ningún proyecto, bien, en consecuencia queda levantada la sesión. Les agradezco la presencia de ustedes, los felicito por el interés que evidentemente